Momento de entrevista y de análisis en BTV Noticias. Vamos a recibir al politólogo y director de Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, Natalia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por venir. Tenemos mucho para hablar porque estamos en plena campaña política, se podría decir. Se estima más o menos que en la segunda quincena de marzo se realizaría el referéndum contra la LUC. Bueno, ¿cómo se viene desarrollando y por qué es tan importante? ¿Y qué hay que saber? ¿Por qué y dónde y cómo se va a realizar esta elección? Bueno, referéndum. El referéndum, en principio, a ver, lo que se hace es la interposición de un recurso de referéndum, es decir, se va contra, en este caso, 135 artículos para ser anulados de la Ley de Urgente Consideración. Está previsto por los plazos legales de la propia Corte Electoral y también que está la Semana de Carnaval y la Semana de Turismo dentro de los plazos, que más o menos entre el 13 o el 20 de marzo son las dos fechas que aparecen como más probables para la realización del referéndum. El referéndum se vota con dos opciones, que es sí o no, sí al recurso de referéndum, es decir, sí a anular los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, o no, que implica mantenerlo. Y después está la opción del voto anulado, o sea, anular el voto, o del voto en blanco. Acá es importante que hay un voto por sí, hay un voto por no, está el voto en blanco. Esos son los votos válidos, ¿bien? El anulado no se computa dentro de los votos válidos, queda como fuera del cálculo para establecer la barrera por el cual el sí ganaría o, por lo tanto, anularía los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Lo que necesita el sí es superar el 50% de los votos válidos. Por lo tanto, puede darse que no supere el 50% de los votos válidos y por lo tanto la ley se mantiene, aunque el no saque menos votos, porque los votos en blanco se suman hacia el no. Entonces, ese es un primer elemento importante sobre cómo se vota. Pero claramente es sí o no las opciones más centrales, digamos. El voto en blanco termina teniendo un efecto hacia el no, pero no es la expresión, digamos, hacia una de las posturas, ¿no? Entonces, no aparecen posturas intermedias en este tipo de elección que tenemos de referéndum. Ahora, si bien en la Corte Electoral no terminó de rever el tema si se llega o no a las firmas, pero ya hay campañas por sí o por no. ¿Por dónde vienen? Bueno, primero, sí, todavía no se llegó al 25%, está más o menos en el 20%, superó el 20%, pero se estima que, de acuerdo a los descartes que está habiendo, se van a alcanzar las firmas y se van a superar el mínimo necesario. Lo que vemos es que en realidad hay muy poca información sobre el fondo de la discusión, es decir, sobre la LUC. Si nosotros miramos algunos estudios, muestran que menos de la tercera parte tiene algo de información. Y solamente 1 de cada 10 dice que está bastante informado sobre la LUC. Entonces, ese es el primer contexto, es decir, hay una falta de información sobre el contenido que hay, que se va a someter a referéndum. Por lo tanto, bien o mal, vamos a terminar, en mayor o menor medida, esto va a ser un poco el proceso que se va a dar hacia adelante, a un referéndum que no solamente hay poca información, sino además no hay anclas fuertes, digamos. No es, por ejemplo, cuando estamos hablando del referéndum de la Ley de Empresas Públicas o el referéndum sobre la Ley de ANCAP. Ahí había claramente un elemento central que aglutinaba las opiniones. Aquí tenemos una diversidad y al ser tan variado es difícil de focalizar para las campañas, pero también para la gente, es decir, para el elector. Y además, esto se va a dar a 2 años de asumido el gobierno y a 3 de que termine. Es decir, estamos a 2 de asumido el gobierno y a 2 de las próximas elecciones. Y esto, por lo tanto, termina cayendo en la mitad del gobierno, ¿no? Claro. Se transforma más o menos en función de cómo se desarrolla hacia adelante en alguna elección de medio término. Termina teniendo efectos de ese tipo. ¿Estamos hablando, puede ser también de evaluación? Bueno, hay un peso que tiene que ver con la evaluación. La evaluación no solamente, y esto tiene que ver un poco con las dinámicas que se van dando incluso de las propias campañas, no solamente del presidente o del gobierno, sino también del país en su conjunto y de cómo va desarrollándose. Pero tal como está planteado, es decir, con opciones dicotómicas, es decir, sí o no,
y con la dificultad que hay para anclar sobre un tema, es muy esperable que este proceso de polarización que hemos visto en otras cosas se materialice en el referéndum, ¿no? Ahora estamos en el inicio de la campaña, incluso antes de lo formal, si se quiere, ¿no? Es decir, se adelantó. Y en esto probablemente esté pesando la época del año. Es decir, si nosotros, si las campañas se esperaran a que esté definitivamente la definición de la Corte Electoral, ya entraríamos en diciembre. Diciembre es un mes complicado, viene la fiesta, después viene el verano, por lo tanto, de alguna forma es una necesidad de las propias campañas para instalar el tema haber comenzado antes. Claro, y además varios líderes de distintos partidos políticos ya empezaron a viajar al interior, a hacer campañas, o sea, fue en el caso de Manini Ríos este fin de semana, también José Mujica. Pero hay que señalar cosas puntuales de lo que quiere transmitir la campaña y lo que se está haciendo a través de las campañas. Bueno, en eso claramente ya están definidos dos eslóganes iniciales. Esto no quiere decir que se vaya a mantener hacia adelante, bien, pero sí aparecen, por un lado, una idea fuerza de defender tu libertad o defender la libertad, que aparece desde el oficialismo, es decir, por el no. Y por otro lado aparece la LUC No es Uruguay, que es el claim, digamos, de campaña que inició la campaña por el sí, es decir, la oposición política y social, ¿no? Acá lo que vemos también es que hay estrategias distintas en la comunicación. Mientras la campaña Defender tu Libertad tiene varios spots de aproximadamente 30 segundos, es decir, son cortos y directos, y están segmentados temáticamente, vinculados a generar alguna información temática sobre los artículos que se ponen en discusión. Siempre aparece el concepto de libertad asociado, siempre en todos los spots, y eso aparece como el eje articulador de la campaña, ¿no? Y en otros momentos se suma también la defensa de derechos, es decir, la libertad y los derechos. Y ahí aparece entonces también la focalización en los temas de seguridad pública, de la policía, de la portabilidad numérica, del tema de educación, de adopción, del régimen de alquiler, es decir, están spots focalizados en temas. Por otro lado aparece la campaña de la LUC No es Uruguay, que tiene un componente, si se quiere, más enfocada a elementos emocionales. Es decir, si bien menciona los temas y surgen, digamos, pastillas que se le llama, ¿no? Es decir, recortes de un video más largo sobre las temáticas, hay un concepto global que engloba, que apunta más a lo emocional, e incluso la forma discursiva en que se plantea aparece con una referencia más simbólica, emocional, e incluso con un elemento importante que dice, bueno, es los débiles contra los fuertes, y es el marketing, es la política contra el marketing, ¿no? Y estos son elementos que van trazando esa idea, ¿no? Entonces, este primer movimiento de las campañas parecen ir más enfocadas al núcleo duro de los votantes, ¿no? Es decir, generar la atención mediante la información o mediante llamadores de atención para transmitir los grandes conceptos, ¿no? Lo que sí es esperable es que las dos campañas empiecen a introducir cambios en el transcurso del tiempo, ¿no? Es decir que, bueno, primero, que haya un mayor desarrollo hacia lo emocional desde la campaña del no solamente la parte informativa, sino la parte emocional. Y por otro lado, imagino que la campaña por el sí va a eliminar el no de su claim, es decir, si va a focalizar hacia el sí, va a dejar de utilizar el no, que fue un elemento central, porque decía, no voy a dejar que, es decir, utilizaba bastante el no como una cuestión de fortaleza y de llamado a emotividad, digamos, desde ese punto de vista. Estrategias. Sí. Y además de lo que son las piezas publicitarias, también las redes juegan un rol muy importante. Esa es la realidad. Se han constatado muchísimas rispideces. Sí, bueno, esto es parte, digamos, del propio sistema que vamos a enfrentar, es decir, dicotómico, y de un proceso de polarización que venimos viendo ya desde hace varios años y que estamos viendo en distintos estudios, en distintos indicadores que hemos visto incluso acá en términos de evaluaciones de políticas y demás.
Pero lo que sí aparece es que hay una confrontación en lo que podemos llamar la esfera pública que por momentos se hace un poco violenta, ¿no? Un poco por demás violenta. Y claro, las redes llevan un poco a esa forma, pero si nosotros viéramos que esto se diera dentro de una discusión entre militantes de un lado y del otro, bueno, estaría dentro de un contexto. Ahora, cuando esas acusaciones cruzadas de mentiras, de operaciones, de ocultamientos, sí, dejan de ser una disputa entre militantes y pasa no solamente a redes sociales, sino hacia los medios tradicionales, digámosle, la disputa de actores políticos o de actores políticos sociales, bueno, empieza a crisparse un poco más esa discusión, ¿no? Entonces, además de eso, dentro de la discusión empieza a aparecer el miedo. El miedo como elemento de atractor de votos, de generar preocupación en los adversarios en todo caso, para traerlos o quienes están dudando. Y claramente se utilizan ejemplos de extremas consecuencias, tanto a favor de la anulación de los artículos como a favor de mantenerlos. Se utilizan casos extremos de consecuencias como forma también de inculcar o de utilizar el miedo, ¿no? Y este recurso es muy utilizado en las campañas electorales, en las campañas políticas, y más cuando estamos en un proceso de polarización, ¿no? Entonces, lo que sí es claro es que el miedo va a jugar un rol en esta campaña. El tema es como elemento simplificador, como elemento que también busca a partir del temor generar adhesiones. El tema es si esto se mantiene en el tiempo, ¿no? Así arrancó la campaña. Todavía faltan 4 meses para que efectivamente se lleve adelante el referéndum y probablemente veamos muchos cambios en las estrategias, en las formas de presentación, pero sí, lo que aparece como algo que sería deseable, si se quiere, o sería bueno, es evitar una campaña basada íntegramente en el miedo o basada íntegramente en elementos discutibles desde el punto de vista de la veracidad y que generan incluso un desgaste, no solamente entre quienes están enfrentados, sino también en lo que se transmite hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, un poco elevar esa discusión aparece como un desafío en una campaña que en realidad, por lo que hablamos al principio, claro, esta es polarizada por sí misma, es difícil de sostener. Hay mucha tela por acortar, todavía falta que la Corte Electoral defina. Bueno, hay también un llamado de atención a los actores políticos para que colaboren y esto no suceda, ¿no? Así es. Momento de pausa. Gracias, Eduardo, por compartir este análisis. Gracias, Natalia. Venimos en unos minutos.